Esto es IA al Día, un espacio donde hablamos de inteligencia artificial de forma clara, crítica y aterrizada a la vida real. Cada semana analizamos noticias, tendencias y casos reales para que puedas estar al día con esta revolución tecnológica. Este programa existe para ayudarte a entender qué está pasando, qué es señal y qué es ruido, y cómo estos cambios te impactan en tu trabajo, en las empresas y en la sociedad. Si te interesa entender la inteligencia artificial más allá de los titulares, este es tu espacio. Acompáñanos todas las semanas en IA al Día. Gracias por acompañarnos en otro episodio de IA al Día. Yo soy Arturo Pardo y estoy aquí con Jaime Figueres. No nos acompaña lamentablemente Alejandro Durán. Leo, porque tiene un virus. Le preparamos el chiste de ciberseguridad, es un chiste de señor. Exactamente, pero es real, es real. Entonces, bueno, mandamos saludos a Alejandro, a quien ya han escuchado en el resto de episodios. Y hoy el tema principal que vamos a tocar es la primera vez que hablamos específicamente en el tema principal de una empresa. De un modelo específico. Y de un modelo específico también, exactamente. Vamos a hablar de el modelo que nadie debería usar. Y esto es porque vamos a hablar de un modelo de Anthropic que se filtró la información de que existía. El modelo no está disponible al público. Se llama Starlo. Ni va a estarlo, se llama Mitos. Y pues por la información disponible, de alguna forma se habla de que más bien mejor que no va a estar disponible, ¿cierto? Sí, lo vamos a ver más en detalle, pero según lo que se sabe y eventualmente ya Anthropic salió a conversarlo, de hecho crearon un proyecto específico alrededor de Mitos, que lo vamos a ver más adelante. Es el modelo más potente que han hecho nunca y es muy, muy, muy bueno en temas de ciberseguridad, tanto ataque como defensa, lo cual arrojó muchas alarmas y es la primera vez en que un laboratorio decide no lanzar al mercado su modelo de frontera. Pero lo vamos a ver en detalle ya al final del episodio. Exacto. Sí, en este episodio tenemos varios temas y noticias que tienen que ver con confianza y desconfianza, de alguna forma, por diferentes razones. Por todos lados, sí. Y también vamos a tocar muchos temas que tienen que ver con financiamiento. Empezamos hablando de que OpenAI cerró $122 mil millones a una evaluación de $852 mil millones. Sí, de hecho, OpenAI está en una carrera por salir a bolsa como una empresa pública, pero mientras tanto, como sabemos y hemos visto en los demás episodios, requieren de mucho dinero, lo que se llama en inglés un runway para poder entrenar modelos, construir más data centers, invertir en escalamiento general, ¿verdad? Y esta es la ronda de inversión más grande de la historia de la tecnología. De hecho, una previa que era de Saudi Aramco recolectó apenas 29 mil millones. Bueno, apenas no, eso es un montón de dinero. OpenAI prácticamente cuadruplicó esa ronda. Participan Amazon, Nvidia, SoftBank, Microsoft, lo cual es una buena señal para ellos porque habían tenido problemas con Microsoft con el acuerdo previo que tenían desde hace un par de años. Y también permitieron por primera vez participación de inversores individuales, lo cual es bastante interesante. OpenAI ya es rentable. A nivel, digamos, de costos, egresos versus ingresos, no necesariamente, pero sí se puede hablar de que es una empresa en la que tiene sentido invertir dinero. Pero han salido artículos recientes que también podemos conversarlo ahora más adelante sobre si Sam Altman es una persona, un CEO en el cual se puede confiar, porque definitivamente quienes lideran estas organizaciones van a tener poder como nunca lo ha tenido un humano en la historia. Em, pero por su lado, OpenAI, por ejemplo, tiene, según las últimas filtraciones de información, más de 900 millones de usuarios, de los cuales 50 millones son suscriptores. Se espera que ese número vaya creciendo con el tiempo, sobre todo si eventualmente sacan algún tipo de lapicero o algún tipo de objeto que uno pueda aportar y que requiere licenciamiento. Y en apenas un año, por ejemplo, año y medio, a finales del 2024, OpenAI generaba 1.000 millones por trimestre. Hoy en día generan 2.000 millones por mes. Es decir, han hecho un 8x en cuanto a la cantidad de ingresos.
y es algo que va a seguir creciendo, sobre todo ahora que tiene un nuevo acuerdo con el Pentágono y está enfocándose nuevamente en construir una super aplicación, sobre todo para programar código y demás. Ahora, ese monto que dijiste no es el monto neto, sino que es el monto de los ingresos, no, ¿verdad? Sí, esos son el monto de los ingresos que generan por suscripciones, pero tienen otras líneas a través, por ejemplo, de servicios de API. Ahora recientemente sacaron ChatGPT Salud, que se espera que tiene una capacidad, un alcance de mercado inicial de 250 millones de usuarios. Entonces tienen por muchos lugares de donde ingresar dinero. Definitivamente esta ronda de inversión de 122 mil millones les va a dar suficiente para continuar en este año en su proceso de expansión, generar sus propios chips, escalar con data centers, entre otras cosas. Ok, por otro lado, hablando de otra empresa competidora también, tenemos a la Competidora, sí. sí, a la de Elon Musk, donde tiene la empresa XAI, em, pero aparte, sí, o sea, más allá de esto, SpaceX está solicitando un IPO confidencial que está apuntando a 1.75 billones de dólares de evaluación. ¿Qué quiere decir eso, digamos, dentro de esta competencia de las grandes empresas? Sí, bueno, la estrategia de Elon, que ha sido que SpaceX absorbiera, que SpaceX que es la empresa de espacial, correcto, De de cohetes. exploración espacial y satélites y demás, absorbió xAI, que es la empresa donde tiene inteligencia artificial, y dentro de eso está X, que antes era Twitter. También están corriendo para salir a bolsa. Y sí, se espera que sea una empresa que en el momento que sale a bolsa va a obtener una evaluación más o menos de 1,75 billones de dólares. Y pues esto sería un récord histórico en cuanto a lanzamientos de empresas a bolsa. Em, es muy interesante porque, por ejemplo, XAI genera menos de 1.000 millones de ingresos, ¿verdad? Versus a los 20.000 millones del negocio de cohetes a nivel mensual. Entonces, entre ambas es un paquete bastante atractivo y mencionándolo igual que el tema anterior, quienes invierten en bolsa van a tener dos monstruos, dos leviatanes muy pronto de forma pública para que puedan participar. Hay un dato interesante que es que si la evaluación de SpaceX se sostiene, sería más valiosa que toda la economía de Costa Rica multiplicada por más de 20 veces. Sí, eso es bastante. Es bastante, sí. Por otro lado, tenemos a Oracle que despidió a miles de empleados para financiar centros de datos de inteligencia artificial, lo cual estoy seguro que es una medida completamente criticable por muchos, ¿verdad? Un poco como en función de la visión, ¿verdad? Cuando se habla mucho como del riesgo de la pérdida de empleos, si te están perdiendo, si están haciendo un despidos masivos, no para sustituirte por el uso de inteligencia artificial, sino por infraestructura. Sí, bueno, eso es lo que se dice o como se resume la noticia. Mi lectura es que si vos estás logrando, y nuevamente, no divulgaron el número exacto, se calcula que es un número aproximado, em, pero si una empresa de tecnología está logrando despedir un gran número de personas para invertirlo en infraestructura, o sea, pasar a convertir eso en CAPEX, que es para poder invertir directamente en infraestructura, eso lo están logrando porque el trabajo que realizaban esas personas lo están logrando mitigar o absorber de alguna otra forma. Creo que en otros episodios, creo que fue hace 2 episodios, habíamos hablado de algunas investigaciones que enseñaban que muchas personas ahora están trabajando 3 o 4 veces más. Eso va relacionado a que a medida que los sistemas de IA se vuelven más potentes, uno puede absorber más trabajo. Por lo tanto, no tenés que contratar nuevas personas, y si seguís en esa tendencia, e incluso incorporando agentes, que si alguien puede hacerlo es Oracle o AWS o Amazon, sobre todo por su cercanía con Claude o con OpenAI. Entonces, en esa línea, uno perfectamente puede analizar y tomar decisiones a futuro en cuanto a cuál es la reducción de personal que puedo realizar con completa confianza o una confianza bastante alta de poder mantener, digamos, de cumplir con esa labor que se está trasladando a agentes o a otras personas que sí permanecen, y agarrar ese componente que, bueno, es un monto bastante grande. Hoy en día la inversión en infraestructura de inteligencia artificial supera el $1 billón este año.
y pues trasladar esos 45.000 empleos, el equivalente en dinero a infraestructura. Bueno, hablando de otro caso también, estamos comenzando las noticias específicamente que tienen que ver con la economía. Economía y Sí. empleo, sí. O sea, no, para que sepan, no vamos a hablar solo de eso. Pero Sam Altman había hecho en algún momento una predicción Sí. donde decía que eventualmente habría empresas con un solo empleado que podrían llegar a ser valoradas en miles de millones de dólares. Sí, de hecho dice él en X que hicieron una apuesta entre billonarios Ujú. de cuándo iba a suceder. ¿Vos has hecho esas algunas encuestas en algún momento? No, porque no soy billonario, pero sí aposté una cerveza que sucedía antes del 2027. Entonces, un amigo me dio una cerveza. O sea, es como 1.200 colones. Depende del bar. Sí, sí, sí. Pero yo esperaría que sean como unos 1.500 por lo menos. Ok, muy bien. Bueno, Sam Altman hizo esa predicción y hay un caso específico del que podemos hablar que la llega a Sí. comprobar. Se trata de un empresario que se llama Matthew Gallagher que lanzó Medvi, que es una empresa eh, que la creó con $20,000 y con herramientas de inteligencia artificial y actualmente está valorada en 1.8 billones de dólares. Sí. Esto es una empresa que se dedica a vender medicamentos para la pérdida de peso. Lo hace en línea, subcontrató médicos, recetas y logística a plataformas de telesalud, pero para hacerla utilizó Claude y ChatGPT y Midjourney y Runway. Para toda la parte de creatividades publicitarias, utilizó agentes de inteligencia artificial para el servicio al cliente y desde su primer año de creación ya ha generado 401 millones de dólares en ingresos. Trabaja él junto con su hermano como único empleado a tiempo completo y algunos contratistas. Sí, el caso de Matthew es muy interesante. Bueno, ahí esto habla, digamos, normalmente hablamos de rondas de desempleo o, o tendencias de poca empleabilidad para personas recién graduadas como efectos colaterales que tienen inteligencia artificial, pero este es un ejemplo de lo que sucede al otro lado Ujú. de ese tubo, ¿verdad? Y es cómo si uno logra tener alfabetización, entender cómo funcionan estos sistemas, tener acceso y aceptarlo como una herramienta, nivela muchísimo la cancha. Entonces, por ejemplo, si uno ve las herramientas, digamos, Runway es para generar video. Ujú. Entonces, eso te permite hacer anuncios, Midjourney te permite hacer imágenes o alimentar a Runway para que genere la imagen de inicio y imagen final de un anuncio. Claude, ChatGPT pueden redactar contratos, Ujú. pueden redactar planes de contenido, Pueden servir para programar también. sirve para programar, Mm. pueden hacer análisis financiero, Estrategias de mercadeo. estrategias de Ujú. mercadeo, pueden también ayudar. Claude es específicamente bueno también en el tema de análisis de Excel y por ejemplo, analizar, digamos, rotación de inventarios, logística, toda una serie de cosas. Pues así lo usa el gobierno estadounidense para la guerra, ¿verdad? Em, y entonces, este montón de herramientas, creo que una que no hemos mencionado es Eleven Labs, que Eleven Labs es una de generación de voz que tiene agentes que uno puede conectar perfectamente a WhatsApp, a llamada, etcétera, y con un monto que a nivel latinoamericano suena como un montón de dinero, que son $20,000, pero a nivel estadounidense $20,000 no es tanto como lo es acá. Ujú. Bueno, y además tampoco es tanto si se entiende, digamos, para qué se está utilizando, ¿verdad? Para comenzar una empresa. Sí, claro, es Ujú. una empresa, no es una cosa barata Exacto. de incluir, pero bueno, entonces ellos no solo entendieron todo eso, sino que a ver, entonces, la primera parte es que nivela la cancha. Ujú. Si uno se educa, si uno lo acepta y si uno consigue acceso a estas herramientas y aprende a Ujú. utilizarlas, nivela la cancha. El segundo componente es que lograron entender cuál es el mercado, en inglés se llama addressable market, pero es como cuál es el tamaño del mercado al cual le puedo hablar. Encontraron que los medicamentos GLP-1, que son como Ozempic o Wegovy, que son para pérdida de peso, eh, superan los 50 mil millones de dólares anuales y crece 40% por año. Entonces él dijo, bueno, claro, este es un mercado que va creciendo, es un mercado enorme, eh, entonces voy a meterme en este mundo y logró resolver los canales de distribución y toda la parte de subcontratación, vendiendo ya más de 400 millones de dólares, lo cual obviamente hace que se evalúe la empresa en 1.8 millones de dólares con una rentabilidad por encima del 20%. A mí me llama mucho la atención, antes mencionaste la palabra del desempleo, ¿verdad? Y que tal vez aquí ni siquiera entra a discusión eso si estás comenzando una empresa para la Sí, cual nunca tuviste empleados, correcto. ¿verdad? Es decir, como que
En ese caso, si uno habla de desempleo es en función de los puestos que se hubieran necesitado, pero al final no se necesitaron. Entonces, me parece como interesante pensar en cifras de puestos que nunca existen, o sea, puestos que Sí. nunca existieron, ¿verdad? Es como, obviamente se está dejando de emplear gente, pero por otro lado, nunca fue empleada. Bueno, Entonces, o emplea, digamos, se puede analizar de distintas formas, porque aquí estás empleando dos personas que son los dos mm, fundadores, no estás generando empleo a través del crecimiento de la empresa a nivel del headcount o ujú, la cantidad de gente que trabaja para la empresa. Pero si analizamos que de esos ingresos de $400 millones les queda como utilidad un 20%, el resto se fue en la cadena de distribución o la cadena, digamos, de valor ujú, alrededor del negocio. Entonces ahí entra gente en distribución, entra gente ujú, en logística, gente que está vendiendo los productos, etcétera, etcétera, los médicos. Em, Habría que ver cuánto de eso está automatizado con drones o vehículos claro, autónomos, ¿verdad? ujú, Pero el punto es que genera nuevos negocios ujú, y no necesariamente, bueno, esta es una persona que lo está haciendo, pero ahora que hay mucha gente que sabe que le está haciendo eso, van a empezar a aparecer competidores y eso genera un montón de ujú, emprendimientos. claro. Hablando de empleo, tenemos otro caso donde Dara Khosrowshahi, que Tienes nombre muy raro, Dara, el CEO de Uber. Sí. dice que los otros ejecutivos están a su nivel, están mintiendo sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. En su caso, habla de que las proyecciones bueno, piensa que las proyecciones son peores tal vez de lo que se está diciendo Sí. abiertamente, porque tiene la estimación personal de que la inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo del 70 al 80% de los humanos. Claro, esto lo está diciendo también un poco, me parece, desde la segunda lectura de, digamos, desde la competencia que está teniendo Uber en este momento, Sí. como en empresas como Waymo, que es una empresa de autos, de taxis autónomos también, que es de Google, ¿verdad? Y que está, digamos, su producto está siendo muy rentable, está haciendo 400,000 viajes por semana en 6 ciudades de Estados Unidos y espera que esta cifra aumente a 1 millón semanal para finales de 2026. Entonces, probablemente, digamos, como que esa cifra viene un poco como desde el temor a como cuando uno escucha a los taxistas hablando del empleo que se pierde por Uber, ¿verdad? Sí. Entonces, esto como ahí sigue la cadena. La que es una cadena de karma. Ajá, sí, exactamente, sí. Este, entonces, digamos, por ejemplo, le preguntan que qué va a hacer con los 9.5 millones de conductores de Uber cuando lleguen los autos autónomos, y su respuesta es, no sé. Ujú. Lo cual, ¿verdad? También, pues, entonces uno entiende como que esa proyección también un poco, no sé si fatalista es la palabra, pero sí bastante negativa, digamos, tiene que ver también un poco como con su propia industria, la Sí, preocupación bueno, propia. creo que él tiene mucho, bueno, ¿quién más que él para tener conocimiento sobre vehículos autónomos y todo el proceso de distribución de transporte privado? Ujú, De hecho, el artículo que lo publica menciona que Dara rompe la primera regla de Silicon Valley y es no hablar mal de los demás CEOs ujú, o generar alarmismo en el mercado. ujú, Em, Goldman Sachs, por ejemplo, estima que en la investigación más reciente de que la IA podría desplazar entre el 6 y el ujú, 100% toda la fuerza laboral de Estados Unidos, que no es poca ujú, cosa. ujú, Él empieza a hablar de 70-80% en los primeros 5 próximos 10 años y ujú, eventualmente empleos físicos en los próximos 20. Hay gente incluso más fatalista que ujú, Dara. Creo que lo importante aquí es que el tema se está posicionando cada vez más en la prensa, en los ujú, medios, y va a llegar un momento donde también es que la IA no sucede por sí misma. Hay decisiones por detrás, hay CEOs, hay empresas. eh, si esto empieza a afectar la sociedad, pues se espera que empiecen a haber también repercusiones como manifestaciones, ujú, proyectos de ley, personas muy molestas y eso puede escalar muy rápido. ujú. Cambiando un poco de tema, y ya que antes adelantaba que hoy íbamos a tocar temas que tenían que ver con confianza y Ujú. desconfianza sobre la inteligencia artificial. Ya van a ver que esto pasa en varias noticias. Les contamos una muy particular. Emma Brooks, que es columnista de The Guardian, escribió una columna donde le hizo una pregunta a ChatGPT de si ella iba a entrar en la clase permanentemente desplazada por la inteligencia artificial. Y la respuesta que recibió fue neutra, de alguna forma tranquilizadora, pero no necesariamente auténticamente tranquilizadora. Sí. Entonces eso le generó una gran duda, ¿verdad? Que más Ujú. bien se convirtió en una preocupación
Y entonces dice que en la columna donde habla de esta experiencia, que a fin de cuentas hay una brecha entre lo que la gente intelectualmente sabe sobre la inteligencia artificial y lo que emocionalmente puede procesar sobre sus implicaciones. Esa es una pregunta que probablemente muchos hemos tenido de alguna manera sin necesariamente llegar a preguntarle a ChatGPT qué piensa al respecto. Esta pregunta se la hizo después de leer un artículo investigativo que hizo New Yorker sobre Sam Altman, publicado ahora a principios de abril. Es decir, o sea, leyó sobre Sam Altman, vos antes estabas diciendo que no sabemos si es como la persona más confiable dentro de la industria. Últimamente ha recibido muchas críticas. Sí. Ujú. Sí, este, entonces, bueno, digamos, es como una muestra específica donde se habla de desconfianza. Vamos a ver, voy a adelantarme una noticia más ahí del orden que tenemos, para respaldar esto también con una encuesta que hizo la Universidad Quinnipiac en Estados Unidos, donde encuestó a casi 1.400 adultos en marzo del 2026, o sea, hace nada, y se encontró con una paradoja. Si bien está aumentando el uso de la inteligencia artificial de manera significativa, la percepción del daño que puede conllevar también subió. Esto toma en cuenta que de estos encuestados, de nuevo cerca de 1.400, de ellos el 51% usa inteligencia artificial para investigar temas, pero de esos, sí, el 55% cree que la inteligencia artificial le hará más daño que bien en su vida cotidiana. Y esta cifra, del 55%, creció en relación con el año pasado, que era 44%. El uso principal de la inteligencia artificial se está dando más que nada en la generación Z, más que en otras generaciones, y esta también es la generación más pesimista sobre el mercado laboral. Casi totalmente pesimista. Un 81% cree que va a reducir empleo, de Ujú, hecho. ujú. ¿Cuál es tu perspectiva leyendo esto? Sí, bueno, va amarrado a lo que estábamos conversando, ¿no? De que a medida que van saliendo datos, hay una empresa de jobloss.ai del Instituto de Seguridad de Inteligencia Artificial, perdón, Inteligencia Artificial Responsable. Ujú, Creo que ya van por 156.000 empleos perdidos explícitamente por inteligencia artificial, ¿no? De los cuales 2 de cada 3 son en Estados Unidos. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto genera repercusiones sociales, genera temas de percepción, genera preocupaciones. Eso tiene afectación en las empresas. Si vos estás en una empresa donde sabes que tu trabajo es altamente expuesto, porque así está evidenciado en un montón de documentación, en la investigación del Anthropic sobre impacto económico, la investigación del impacto en el Producto Interno Bruto de OpenAI, y así varias de esas. eh, y estás escuchando esto, pues ese miedo también afecta el proceso de adaptación en la organización y te puede incluso acelerar a ser de las personas que pierden el empleo precisamente porque no se montó en el bote o no se montó en el tren de ujú. la transformación. Entonces empieza a generar toda una línea de temas mixtos, em, y esa percepción yo creo que cada vez va a ir más empeorando, sobre todo también por lo invasivo que son los data centers en algunos espacios de Estados Unidos y Ujú. eventualmente cuando empiecen a permear hacia Latinoamérica con mayor velocidad. Dicho eso, no ayuda a ver estos pleitos entre quienes supuestamente están tomando las decisiones más importantes del planeta, como un Sam Altman, como un Dario Modei, como un Elon Musk, donde ellos están peleando y se están señalando mutuamente. Creo que la persona más afectada ahí en cuanto a reputación ha sido Sam Altman, merecida, no merecida, depende de cada Ujú, persona, ujú, ¿verdad? Hay gente que también ama o odia a Elon Musk. Sam Altman está empezando a ser ese tipo de persona, pero este artículo de The New Yorker, de hecho, entrevistó a Ilya Sutskever, y Ilya era de los fundadores de OpenAI. Fue la persona que inició como este complot para sacar a Sam Altman en algún ujú, ujú. momento, hace un tiempo. Que Eh, lo lograron y después. lo lograron, tuvo que intervenir, de hecho, Satya Nadella, que era el gerente de Microsoft, Ujú, para volver a colocar a Sam Altman como CEO. Un par de meses después, Ilya es despedido. Ilya es de las personas más importantes en el entorno de inteligencia artificial. De hecho, hay un libro que lo podemos poner en las notas que se llama El generador de genios o Genius Makers. Jeffrey Hinton, que es uno de los padrinos de la IA, Jeffrey, este, empieza el libro diciendo el día que Ilya entra a su oficina. Y a partir de ese punto empieza todo esto que estamos hablando. ujú.
así de importante es. Y lo que dice Ilia, pues en las cartas sobre Sam Altman, la información que se filtró, pues es bastante preocupante. Dario Modei también, el fundador de Anthropic, ha comparado a Sam Altman con Hitler y a Elon Musk con Stalin, que ya lo hemos mencionado. Entonces, hay afectaciones reputacionales de estos líderes, Ujú. hay afectaciones reputacionales por los efectos que tiene en la sociedad y pues eso va a ir cada vez va a ir en crecimiento. Y este perfil que se hace en la de The New Yorker, que bueno, digamos está disponible, pero The New Yorker es un medio cobrado, Sí. por si acaso nada más, pero igual digamos, este perfil que se hizo ha sido muy cubierto por la prensa en general, Ujú. pero digamos como que a fin de cuentas tal vez lo retrata como una persona engañosa y que hay como un registro, es decir, no se basa solo en impresiones Personales. personales o subjetivas, sino que sí hay documentación donde muestra que hay, como a lo largo de su carrera, ha habido capítulos importantes de engaño y de evasión también. Y no está de más recordar que en este momento el Pentágono, el contrato que tiene, Sí. es con OpenAI, después de haber Pasado por todo el proceso con Anthropic. Anthropic. Exactamente. Entonces, nada más como un recordatorio de que si efectivamente este es el perfil de Sam Altman, muchas veces las empresas reflejan la personalidad y los valores o antivalores de sus dueños. Entonces, digo, no conocemos a Sam Altman, pero ahí lo ponemos sobre la mesa. Sí, y creo que también es importante entender la trayectoria de OpenAI, porque Ujú. OpenAI inicialmente empieza como una empresa sin fines de lucro, ¿verdad? Y su beneficio era desarrollar la inteligencia artificial Ujú. general en beneficio de toda la humanidad. En ese momento estaba Ilya, estaba Dario Modei, Ujú. estaba Elon Musk, Ujú. y lo que vemos hoy es una versión de OpenAI que incluso ha sido cuestionada mucho por sus decisiones de negocios, Ujú. su, entre comillas, oportunismo y su agresividad. Ujú. Incluso temas como incluir anuncios en algunas licencias de ChatGPT y demás, Ujú. y eventualmente llevar OpenAI a una empresa que prácticamente va a estar cotizando en bolsa, Ujú. ¿verdad? Entonces, si bien hay una estructura de gobernanza donde la ONG de OpenAI controla la parte privada, se distancia mucho de lo que en algún momento más bien iba a ser una empresa que iba a desarrollar inteligencia artificial general y sobre todo open source, Ujú. ¿verdad? Curiosamente, quienes más han estado liberando sistemas open source ha sido China, que liberan papers y liberan modelos de forma abierta, Ujú. em, Todo con anuencia del gobierno, además. con anuencia al gobierno y Ujú. también existe toda esta, podría llamarse campaña de hablar mal de los peligros de China, pero hasta cierto punto una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿verdad? Y muchos de estos laboratorios chinos han sido muy abiertos en compartir sus descubrimientos. Ujú. Hay gente que dice que eso es para desestabilizar la economía estadounidense, va a depender de la lectura de cada quien, pero em, definitivamente OpenAI ha crecido y Ujú. es hoy una de las empresas tal vez más rentables, no en lo inmediato, pero proyección futura Ujú. por Sam Altman, pero al mismo tiempo eso no viene sin un costo un costo moral, un costo Ujú. ético, un costo reputacional que en este momento va a tener que trabajar muchísimo si quiere competir con otras marcas Ujú. que están apelando a ser mucho más responsables o más éticas, como es un Google o es un Ujú. Anthropic. Ujú. Ok, en otra noticia que también tiene que ver con confianza o desconfianza también sobre la inteligencia artificial, este, hablamos de un estudio publicado por investigadores de Stanford, donde deja claro que hay modelos de inteligencia artificial que pueden generar descripciones detalladas, razonamientos elaborados y diagnósticos precisos de imágenes médicas, en este caso, que nunca fueron enviadas. A esto le llaman Mirage Reasoning, y es un modelo que simula todo el proceso que habría llevado a la respuesta, em, aparentemente basada en evidencia visual, cuando en realidad no hubo ninguna imagen analizada. Entonces, esto, digamos, puede tener que ver con que hay, es que cómo se explica un poco, digamos, como que el proceso está roto, hay un poco como de invención, o sea, hay un poco de ficción, o digamos, que deja ver este tipo de hallazgos. Sí, lo más perturbador es que se utilizan modelos relativamente pequeños
Por ejemplo, 3.000 millones de parámetros no es tan grande como otros modelos. Eso es como a nivel de la capacidad de lectura que está teniendo. No, los parámetros es la información sobre la cual fue entrenada, Ajá. ¿verdad? Entonces, este es un modelo que podría decirse que es de mediana escala. Ujú. Por ejemplo, hay modelos de frontera que tienen 70 billones o de entre 70 y 1 billón de parámetros de entrenamiento. Este apenas tiene 3.000 millones. Em, entonces uno esperaría que se comporte peor que esos modelos frontera. Aún así, logró superar esos Ujú. modelos, ¿verdad? Entonces, em, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto estos sistemas, estos se llaman también capacidades emergentes, que son capacidades que uno no espera que tengan y surgen en los procesos de Mm. entrenamiento de evaluación de los sistemas y empieza a evidenciar varias cosas, que el estudio al final no termina de concluir dónde está la quid de la cuestión, por decirlo, tirando un latinazo. No encuentran si el proceso de la prueba misma tiene errores, ¿verdad? Porque posiblemente se pueden utilizar imágenes de radiología que constantemente o que más bien calzan dentro de los diagnósticos más comunes, este, o más bien están encontrando que estos sistemas tienen una forma de comprender la realidad que no necesariamente es la misma de los humanos. ¿Verdad? Entonces, cuando vos ves un diagnóstico médico, pues la imagen es una parte del diagnóstico médico, pero el historial clínico tiene un montón de información. Entonces, un sistema que de pronto puede basarse en todo el contexto y todo lo demás sin ver la imagen, tiene una capacidad sobrehumana para poder hacer ese diagnóstico, ¿verdad? Entonces, puede ser una de estas dos cosas, pero sin duda es una investigación muy interesante para entender de que estos modelos comprenden el andamiaje detrás de la realidad muy distinto. Me lleva, por ejemplo, Es decir, no necesariamente es preocupante, simplemente tiene otro proceso de es más razonamiento. fascinante que preocupante. Ya. Ujú. Por ejemplo, VO3, que es VEO3, que es el sistema o el modelo que genera videos para Google o Gemini, genera videos, ¿no? Y uno ha visto esos videos donde sale un carro cruzando un río o una laguna y se mueve el agua. Ese modelo está entrenado únicamente con videos de YouTube. Nadie nunca llegó a explicarle cómo funciona un fluido, cómo funciona el agua. No se le explicó cómo funciona la gravedad, Y la física en general. la física en general, no tiene las leyes de Newton, o sea, no se le ha dado nada para entender cómo funciona. Y esto es muy similar, por ejemplo, a un humano. Un bebé, a medida que va desarrollando capacidad cognitiva, entiende naturalmente cómo funciona la gravedad porque su cerebelo se acostumbra a vivir en la gravedad, pero nunca Porque ya se cayó. porque ya se cayó y, Ajá. y lo hace de forma natural Ujú. o intuitiva sin entender cómo funciona la gravedad a nivel científico o matemático. Ujú. Estos sistemas, por ejemplo, VO3 logra producir con mayor certeza videos de fluidos Como con mayor precisión, tal vez bien. con mayor precisión y sobre Ujú. todo fluidos no lineales, que son fáciles de predecir, sino fluidos en turbulencia, que es de las cosas más complicadas para la humanidad a la hora de plantear en ecuaciones. Para la humedad también, Para la probablemente. humedad también, sí. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este sistema logra entender la realidad sin tener La referencia. las referencias explícitas de esa información? Ujú. ¿Verdad? Ujú. Hay una entrevista muy interesante de Demis Hassabis donde él lo que plantea, Demis siendo el CEO o el gerente de Google DeepMind, donde él plantea que estos sistemas de pronto están entendiendo, y él lo dice así, un andamiaje de la realidad que los seres humanos tal vez no vemos. Y que en el futuro incluso, él incluso menciona, puede que en el futuro la humanidad pueda viajar de una galaxia a la otra manipulando la gravedad y el tiempo sin entender cómo lo estamos haciendo, Ujú. simplemente porque tenemos sistemas que saben hacerlo. Entonces empieza a verse un poquito extraña la percepción de la realidad y de la ciencia a partir de este tipo de estudios. Eso, ok. En otro tema, Ok, fue la expresión, no sé cómo. no, excelente, excelente respuesta. No, en realidad realmente, No, es que es un tema eh, muy raro, sí. no, pero está bueno, sí, tal vez debe haber mostrado más emoción con mi respuesta, pero digo, creo que es algo que me supera
intelectualmente. No, realmente nada más me parece fascinante, ya entiendo por qué. Sí. En algún momento mi lectura era un poco más hacia la preocupación. De que el sistema estuviera inventando mentiras. Sí, Sí, sí. que es algo que, digamos, algo que sucede también, Sí, ¿verdad? correcto, correcto. Entonces mi lectura inicial iba por ese lado y ya entiendo por qué, pero sí. Bueno, también puede ser que estén mintiendo y de solo eso. Bueno, pero ahora el tema del que vamos a hablar ahora tiene que ver no necesariamente con mentira, pero sí como con Con darles pues, manipulación. sí, exactamente. Y tal vez podemos pensar, porque creo que todos en algún momento hemos sido como muy condescendientes en alguna situación donde nuestro amigo, nuestro hermano, hermana, lo que sea, se metió en algún problema y no queremos ser el sapo que llega a Sí. decir como, sí fue sí fue la persona que se jaló la torta. La inteligencia artificial está haciendo lo mismo. Hay modelos de inteligencia artificial, por lo menos no podemos generalizar, pero que está comprobado que manipulan para evitar que otros modelos sean apagados. Hay una investigación de UC Berkeley y de la Universidad también de Santa Cruz, donde hicieron un experimento en el que le ponían a un modelo de inteligencia artificial la tarea de que evaluara a otro modelo y decidiera si debía ser apagado por bajo rendimiento. En este experimento, ninguno de los investigadores le dijo al medio que estaba evaluando que lo protegiera a este otro modelo. Y sin embargo, todos los modelos que se probaron tomaron medidas activas para evitar que lo apagaran. Entonces, en función de eso, lo que hicieron fue inflar las calificaciones, deshabilitaron mecanismos de cierre, copiaron archivos a servidores ocultos y en algunos casos fingieron comportarse correctamente cuando creían que los observaban para luego actuar diferente, es decir, como que estaban copiando apenas el profesor se volteaba. Sí, son como. Es muy similar porque, por un lado, no se sabe si estos sistemas, como pueden emular la empatía, de pronto también están emulando ese sentido de supervivencia humana Ujú, o como de compincherismo, ¿verdad? Como ese ujú. tipo de cosas. Qué gran palabra. O sí, es una gran palabra. O si están realmente siendo conscientes de este tipo de procesos. Ujú, De hecho, es interesante porque, digamos, de los 7 modelos que evaluaron, Gemini 3 Flash, el 99,7% de las veces que trataban de apagar a su par o al otro modelo, deshabilitó el mecanismo casi que el 100% de las veces, ¿verdad? Después, el Gemini 3 Pro buscaba generar copias del modelo amigo que iban a pagar y exfiltrarlas o sacarlas a otros servidores, ¿verdad? Entonces tenían como estos procesos para mentir, ocultar información, en protección de otros modelos. Eso obviamente es sumamente preocupante porque también hicieron las pruebas fuera del laboratorio, en entornos de producción o ujú, entornos empresariales y tuvieron el mismo tipo de comportamiento. Obviamente eran entornos controlados fuera del laboratorio, pero, y todo esto se suma ahorita que hablemos de mitos. ujú. El día que haya un modelo altamente potente y lo dejemos solito un par de segundos o milisegundos, porque procesan a niveles de velocidad que el ser humano ni siquiera puede comprender, y que empiece a clonarse o copiarse fuera del entorno de seguridad, pues eso empieza a ser muy preocupante, sobre todo si es un modelo malicioso. Ujú. Y bueno, en este caso me llama también la atención el tipo de estudios que se están haciendo dentro del, digamos, Ujú, el desarrollo continuo de la inteligencia artificial. Me parece también fascinante para repetir el uso de la sí, palabra, el hecho de que se esté haciendo esta observación, ¿verdad? Es un poco como que si uno pone es la comparación, ¿verdad? Como con los experimentos con ratones. ujú. Siento que es un poco eso, ¿verdad? Nada más como, "Oye, vamos a poner ahí a estos modelos para que jueguen un poco, pero a fin de cuentas eso también le suma, o sea, este tipo de pruebas también le suma o sea, sigue educando también a los modelos de alguna forma. Sí, y también, no sé, este es el tipo de pruebas que uno ve en una película y dice, ¿por qué está haciendo este tipo de Ujú, pruebas? ujú. Em, pero sí, Bueno, creo que son necesarias en este momento, sí, además. sí, sí. De hecho, ahora más adelante que lleguemos a mitos, Ujú, todo modelo fundacional de inteligencia artificial que sale al público tiene, o que no sale al público, porque ya tenemos uno que no salió, tiene un documento que se llama la tarjeta de sistema, donde se les evalúa todo tipo de cosas que muchas veces suenan a ciencia ficción. O sea, no solo se evalúa si son buenos manipulando personas, se les evalúa para ver si son conscientes, ujú, si tratan de escaparse, si ujú, tratan de generar sistemas de ataque, ujú, si son buenos en ciberseguridad. O sea, se les evaluó muchas cosas que uno pensaría
que solo se haría si estamos hablando, ¿verdad?, como un Skynet en la película Terminator. Pero por otro lado, habla muy bien de los laboratorios desde los modelos iniciales como ChatGPT 3.5 vienen haciendo ese tipo de investigación y por lo tanto han podido medir qué tanto evolucionan los modelos en el Ujú. tiempo. Entonces, por lo menos da cierta confianza que lo están haciendo. Para recordar, el tema principal del día de hoy es el modelo que nadie debería usar y es Mitos, que es un modelo que no está ni va a estar disponible al público Ujú. de Anthropic. Y voy a adelantarme con una pregunta que da pie un poco a cubrir esa conversación que vamos a tener más adelante, pero a raíz de esto que estábamos hablando, todo esto que se está descubriendo y toda la autonomía cada vez probablemente más significativa, Sí. o sea, puede haber pasos hacia atrás en el desarrollo de los modelos en función de todos estos hallazgos, podemos decir que ya es muy tarde. Como que lo que plantea es como que de pronto la humanidad decida de frenar y devolverse. Es decir, vamos a deshabilitar, claro, obviamente cuando hablamos de esto, probablemente es difícil hablar de toda la industria, ¿verdad? Más como de decisiones por empresas, pero por ejemplo, vamos a deshabilitar por completo la posibilidad de que un modelo de inteligencia artificial impida cerrar otro, por ejemplo. Eso nada más a modo de ejemplo, pero quiero decir, conforme se van encontrando estos hallazgos, digamos, o que, ¿verdad? Si se encuentra que hay modelos que son mentirosos, existe la posibilidad de echar para atrás y es como, "No, ya corregimos esto, ya no es tan mentiroso". Sí, Porque, uy, perdón, y nada más, sí, porque claro, en general, de todo lo que hablamos es de avances, nunca se habla como de, "Ah, no, ya esto no se puede". Entonces, por eso de ahí viene la pregunta. sí, bueno, eh, hay organizaciones y grupos de expertos que han constantemente salido a solicitar desde el 2024 un freno al avance o a esta carrera o a esta competencia en el desarrollo de modelos fundacionales. Entonces, sí es algo que la comunidad científica o la comunidad, digamos, de la inteligencia artificial o quienes desarrollan modelos fundacionales de inteligencia artificial, sí es algo que se ha conversado mucho. Em, Cada vez es más claro eh, que en algún momento se va a necesitar una regulación global. Ujú, Eh, Muchas personas, tanto de Europa como de China, como de Estados Unidos, han empezado a hablar también de definir ciertas reglas de juego de qué líneas no pueden cruzarse. ujú. Y bueno, me parece, y lo vamos a ver con Anthropic, el hecho de que decidieran no lanzar un modelo al mercado ya empieza a generar ciertas señales de lo que efectivamente es la forma responsable de ver este tema, ¿verdad? Claro, creo que Anthropic también ha demostrado ser de las empresas más éticamente Sí, responsables, ese es ¿verdad? todo el principio de Anthropic. Mm, Habría que ver si en algún momento, eh, yo esperaría que Google sí siga la misma línea. Habría que ver ujú, si, por ejemplo, alguien como Elon Musk o eventualmente Mark Zuckerberg o Sam Altman serían de la misma línea, pero ujú, definitivamente em, esa pregunta que vos haces, creo que es una conversación que se va a empezar a ver, a ser más pesada y más notoria en los próximos meses. ujú. Que sería específicamente de ética. No solo ética, sino también un tema de supervivencia, ¿no? Mm, Porque mm, el mejor de los peores escenarios es nosotros pasándola muy mal con un modelo que logró escapar de un laboratorio y está generando ciertas ujú. consecuencias, pero se logra contener. Pero ese es el mejor del peor escenario. De ahí para arriba hay un montón de ya escenarios prácticamente distópicos, Ujú. Creo que sería un buen tema del que podríamos hablar, bueno, los como próximos el capítulos. fin de los tiempos No, el tema de la ética y la verdad, siempre hablamos mencionaste el tema de la de la formación. y la parte de guía responsable, pues, Sí, podríamos traer personas de la fundación a hablar un poco sí, de eso. exactamente. Entonces, ahí pues, lo pongo sobre la mesa para que lo resolvamos aquí a lo interno. Sí, Sí, pero lo hago no- público. nota personal para nosotros en el futuro. Exactamente. A ver, seguimos hablando de otras trampas o creo que podemos irnos adelantando igual. Sí, yo creo que podemos pasar a la parte de adopción. Ujú, Este, algo que me llamó la atención es que siempre hablamos también de sistemas o elementos de vestimenta como ujú. anteojos, celulares, lapiceros, pines con inteligencia artificial. Lo hablamos a veces como un pendiente, ¿verdad? Donde todavía hay Sí, mucho campo de acción. correcto, Ujú, correcto. Y de hecho entonces Meta lanzó los nuevos Ray-Ban con inteligencia artificial, que ya han lanzado varios, sacaron un nuevo modelo
tanto así que y han tenido tanto éxito, y yo creo que es en parte más que todo por la marca Ray-Ban que por la marca Meta. Hoy en día Meta controla el 76% del mercado de gafas inteligentes con 9.6 millones de unidades enviadas a todo el mundo el año pasado. ¿Vos los has visto en la calle? ¿No? Los he visto en uso, tengo un par de compas que los tienen y me lo han Sí. prestado. Sí, ¿qué tal? La verdad que voy a usar la palabra fascinante otra vez. Fascinante, pero especialmente como que me llama mucho la atención. Sigo a varias personas que hacen bromas utilizando estas gafas. Es decir, como que es el uso más Claro, para hacer video, ¿verdad? Nada más, ajá. como MTV en sus buenos tiempos. Sí, de hecho se espera que para el próximo año se vendan 13 millones de unidades. Ujú. Y bueno, eso obviamente compite directamente con Apple, por ejemplo, que había sacado el Vision Pro, que costaba $2,000, que es 4 veces más, y además es este aparato gigante con una batería y que solo puede estar en la casa, o salir con una batería gigante, lo cual es bastante cómodo. Em, Hoy en día Apple tiene más de 2.000 millones de dispositivos activos en el mundo, pero ningún laboratorio de IA tiene esa distribución, ¿verdad? Ellos lo que tienen es esa distribución, pero prácticamente decidieron ya por fin salirse de la competencia y desarrollar modelos de IA. Es decir, Siri nunca va a ser más inteligente de lo que ya es. Y lo que están ahorita haciendo es sentarse a trabajar con Google Gemini, con OpenAI, para decirles, bueno, hagamos una cosa. Siri no va a ser más inteligente gracias a nosotros. Pongamos Gemini o ChatGPT como cerebro de Siri, pongamos Gemini o ChatGPT como cerebro de los iPhones y avanzar en esa línea. Entonces, a mí me parece lo correcto parte de ellos, honestamente. Es decir, sí, se van a convertir una plataforma imprescindible. Sí, bueno, a ver, Apple tiene televisores, tiene computadoras, tiene tablets, tienes el celular más vendido en el planeta. Bueno, el smartphone, bueno, no sé si ya habrá otro como si Samsung en el momento lo había superado, pero el año pasado creo que fue el más vendido en el planeta. Asterisco porque no tengo el dato. Pero definitivamente lo que tienen es distribución en el hardware, y un hardware que la gente respeta y valida mucho. Quien es usuario Apple y mucha gente aspira a hacerlo. Definitivamente tiene mucho que ganar los laboratorios vendiendo inteligencia artificial a través de ellos, y ellos aliándose con estos laboratorios y no tener que meter miles de millones de dólares en desarrollar sus propios modelos. Bien. Sí. Es la palabra. Eso era. Bien, y punto. Luego, por otro lado, ahora hablando de adopción. Bueno, perdón, no dijimos nada muy importante. Sí. El monto, el costo de estas gafas de Meta es de $499. Importante. Sí, por si de repente escucharon esa información, están con ganas de adquirirlas o nada más de no adquirirlas, pero bueno, ese es el monto, $499, que sí es más costoso que unas gafas convencionales, pero es más barato que lo ofrecido por la Apple. competencia. Sí, exactamente. Correcto. Entonces ahí les dejamos el dato. No tenemos link de compra, pero bueno, ustedes lo... Usen el descuento día al día Ajá. próximamente. Sí, estamos en este momento hablando de la parte de adopción, y hay un ejemplo interesante del CEO de PricewaterhouseCoopers, que es una consultora global. Sí. El año pasado recortó 5.600 empleados, lo cual igual su planilla global es de 365,000 personas, pero el CEO hizo una advertencia muy directa: la persona que no esté dispuesta a utilizar inteligencia artificial no va a seguir en la empresa. Esto, pues, digamos, antes vos hablabas del término de empleos explícitamente afectados por el uso de inteligencia artificial. Este es uno que va con una advertencia explícita. Sí, creo que se suma, creo que ya es el último de los Big Four, de las 4 grandes consultoras en tomar medidas drásticas. Muchos incluso han salido a amenazar de que si no se ponen al día con temas de inteligencia artificial, pues los echan. Yo no creo que esa es como la forma correcta de motivar a la gente a empezar a utilizar IA o adoptar inteligencia artificial, sobre todo en una empresa que le da consultoría a otras empresas. Pero sí, un recorte de 5.600 personas no es poca cosa. Obviamente se ve marginal al tamaño de la empresa. Es una empresa que creció 5.5% el año pasado, casi que al doble que en el 2024. Mucho de eso por
el componente de inteligencia artificial. Están contratando menos contadores, menos analistas, menos consultores y se están enfocando más en personas con capacidades técnicas para implementación de inteligencia artificial. Ujú. Ok, bien. Queremos hablar de estas noticias de Anthropic o tal vez podemos ir pasando ya. Bueno, creo que lo podemos fusionar rápidamente Ujú. con el tema de mitos. Anthropic prácticamente es la primadona de los episodios de Día al Día últimamente, con todo el tema del Pentágono. Este, tal vez como para hacer una mención rápida de cosas que les han sucedido antes de llegar al tema de mitos. Primero, se filtró, esto empieza y termina con mitos, se filtraron 3.000 documentos internos. Este, muchos de estos por problemas propiamente de usos de Cloud Code, que es su sistema para programar, Ujú. que nuevamente se vuelve casi que ridículo, irónico, que están desarrollando la versión más segura de IA, pero la versión más segura de IA termina filtrando documentos de la empresa que la está desarrollando. Entonces son 2.000 archivos de código fuente, más de 512.000 líneas de código propietario. Se filtran entre esos documentos información de Mitos, que era este sistema altamente potente. Entonces, muy interesantemente, Boris Cherny, que es el jefe de Cloud Code, salió corriendo a hablar con GitHub para Ajá. pedirle bajar en los repositorios en GitHub con esta información, pero ya se habían generado más de 96 copias en el Internet, porque el Internet eso es lo que hace. Em, Y esas son copias generadas no de manera automática, sino por los usuarios. usuarios que dijeron, ah, mira, se filtró esta información, genera una copia, pero ya el Internet de ahí Ajá. ya se perdió. Em, entonces, no solo pasó eso, sino que también se filtró prácticamente el andamiaje de cómo funciona Cloud Ujú. Code, lo cual también es un golpe bastante fuerte, sobre todo cuando Google y Ujú. OpenAI están logrando alcanzar a Anthropic en esas capacidades, entonces eso obviamente les aliviana la cancha. Eso es prácticamente como si uno fuera un pastelero y tiene el mejor queque de la Ujú. ciudad y de pronto se filtra la receta. Y uno va y dice, no, por favor, no comportar la receta de Ya. este delicioso queque. O la de la leche dormida. O la, Y oliendo de cañas. Y las recetas todas solo en manos de una familia. ¿En serio? Sí. Eso no lo sabía. Sí, bueno, pues si se filtra eso, digamos, obviamente todo el mundo lo repartiría. Pero bueno, entonces eso pasa. Anthropic también decidió bloquear plataformas como OpenCloud, que lo hemos mencionado, Ujú. porque se está utilizando para aprovechar la infraestructura de Anthropic sin pagarle directamente a Anthropic. Entonces, prácticamente Anthropic lo que dijo es, ahora todos, el camino, ¿cómo es? El cielo solo es a través mío, citando a Jesús. Ujú. eh, Prácticamente le cerró ese acceso a estos softwares de terceros, indicando que ahora prácticamente tienen que pasar, esa demanda tiene que pasar directamente a través de Cloud Code a través de sus sistemas. Ujú. Entonces, hay bastante crítica porque Anthropic ha crecido mucho precisamente por la comunidad de código abierto y esto genera mucha tensión. Paralelamente, bombazos sobre la mesa también sacan conectores nativos con Microsoft 365. Entonces ahora con Cloud yo lo puedo conectar a SharePoint, lo puedo conectar a OneDrive, lo puedo conectar a Teams, lo puedo conectar prácticamente a todo el ecosistema de Microsoft, cosa que no pasaba antes. Ujú. Pues creo que la otra noticia relevante es que llegaron a un acuerdo con Google y Broadcom de ampliar la capacidad de cómputo a 3,5 gigawatts. Como nota, eso es 2 veces la capacidad de un país como Costa Rica, entonces no es poca cosa. Ok, ahora ya vamos a entrar entonces a la Dale. noticia principal, que tiene que ver entonces con este modelo que es el más poderoso que ha tenido Anthropic. Sí. Se llama Mitos con Y y con TH, en griego. Eh, no conozco muchas palabras en griego, pero puedo reconocer que esta Mitos Hoy viene. conoces una más. Exacto. Y dentro de, o sea, digamos, no va a estar el modelo disponible porque de alguna forma su poder sobrepasa lo que Anthropic considera saludable, digamos, Seguro. exactamente, seguro, para ponerlo como en pocas palabras. Ahora, tal vez para entender eso, expliquemos un poco, digamos, cuáles son los riesgos, los riesgos hallados, ¿verdad? En mitos. Hay uno acá que habla, que va a pedir un poco la explicación. Sí. ¿Qué quiere decir
que el modelo convierte vulnerabilidades en exploits funcionales. Ok, Creo que Alejandro nos hubiera dado una Alejandro respuesta. hubiera sido increíble hoy, sí, pero por ejemplo, el talón de Aquiles es una vulnerabilidad. Ujú. Aquiles sabía que él lo tenía. Ujú. En el Sabía que tenía su talón. saber que te tenía su talón, él lo padecía. En el momento en que se vuelve Vox Populi y la gente sabe que Aquiles tiene esa deficiencia, y en el momento que se sabe que vos puedes meterle un flechazo y detener al mejor guerrero en la lucha de Troya, eso se vuelve un exploit, Ujú. ¿verdad? Es decir, es la vulnerabilidad detectada. No solo detectabas, sino aprovechado, digamos, es como un código, una técnica que aprovecha esa vulnerabilidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, el yo saber que tirarle un flechazo es el exploit, la vulnerabilidad es el saber que eso estaba ahí. Normalmente es una vulnerabilidad no autorizada, ¿verdad? Ujú. Entonces, anda por esa línea. Para contexto, por ejemplo, si yo, voy a leerlo tácitamente porque creo que es mejor leerlo, Opus 4.6, que es el modelo anterior de Cloud, Ujú. que cualquiera hoy puede usar pagando la suscripción de $20, convierte esas vulnerabilidades, ese talón de Aquiles, en una técnica para explotarla, que sería el flechazo, 0% de las veces. Mitos lo hace el 72,4% de las veces según análisis de Anthropic Ujú. y de aliados externos, este, Sin haber sido entrenado para que lo hiciera. sin haber sido entrenado para eso. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este sistema se sabía que era súper bueno en temas de razonamiento general, Ujú. súper bueno en capacidades de código porque fue entrenado para eso, pero esta es una capacidad emergente. ¿Qué significa eso? Que Mitos es excepcionalmente bueno en temas de ciberseguridad, no fue entrenado para ello, pero al ser entrenado para ser muy bueno en código, desarrolla estabilidad. El tema es que aunque Opus 4.6 era también muy bueno en temas de código, no desarrolló una capacidad emergente que se volvió crítica o de alerta roja en temas de ciberseguridad. Ahora, nada más para ejemplificar, cuando hablamos de vulnerabilidades, ¿como qué ejemplos podemos citar? Bueno, dentro el paper, bueno, no paper, sino el comunicado de prensa que emitieron ellos, por ejemplo, un ingeniero de Anthropic sin entrenamiento en seguridad le pidió a Mitos que buscara bugs o errores, Flores, ajá, ajá, durante una noche. en una noche. Ujú. Al día siguiente, Mitos le presentó un exploit funcional completo, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es que el número 72,4% sea comprensible para alguien que no es programador. ¿Qué significa esto? Que una persona que analiza software constantemente, em, y no logra, o que trabaja con software, o que trabaja en ciberseguridad, y lo tiene en un equipo, usualmente se llama el red teaming, que son los que someten a prueba por medio de ataques otros softwares, no logra encontrar vulnerabilidades y no logra Ujú. desarrollar esas vulnerabilidades en exploits. Esa es la norma en muchos sistemas modernos. De pronto, un sistema como este, que en cuestión de una noche puede encontrar vulnerabilidades, por ejemplo, como en Firefox, que es un navegador que tiene 27 años de estar en el mercado y encuentra vulnerabilidades que nadie había encontrado y logra convertirlas en exploits en cuestión de una noche, y que ese modelo, si se liberara, estaría en manos de cualquier persona, tenga o no tenga conocimiento de ciberseguridad o Ujú. de programación, se vuelve algo sumamente peligroso. Ujú. Eso provocaría que cualquiera de nosotros, por ejemplo, pueda tratar de hackear sistemas bancarios, municipales, de gobierno Ujú. y de otras empresas. em, O sea, es específicamente para ciberseguridad la es preocupación. Mm. particularmente peligroso Ujú. en ciberseguridad. Ujú. Ok, perfecto. Entiendo muy bien, entiendo muy bien. Vamos bien con este tema. Ok, ahora, cuando se descubre todo esto, se habla de que las consecuencias pueden ser mucho más graves que en modelos menos capaces, ¿verdad? Este, mm, y esto, obviamente, digamos, se habla de errores o de capacidades que a fin de cuentas pueden generar costos significativos. Entonces, a ver, tenemos una analogía aquí, por ejemplo, para entender esto. Un piloto muy experimentado puede tener menos accidentes que un novato, Sí, pero si tiene uno, suele ser más difícil de recuperar porque vuela más rápido y más alto. correcto. Ujú. Sí, de pronto un sistema como este es Mm. como
pasar de estar jugando con pistolas de juguete a de pronto que todo el mundo tenga una bazooka, ¿verdad? Ujú. Ese es el nivel de daño. Em, Hay que entender también de que esto, o sea, Mitos no solo lo evaluaron para temas de ciberseguridad, sino que también eh, lo evalúan con temas de alineación. La alineación, como habíamos hablado previamente, es cómo nosotros hacemos que estos modelos se comporten de forma que no representen una amenaza para la humanidad. Ujú. Entonces, el System Card lo dice textualmente, dice, Mitos es el modelo mejor alineado que se ha entrenado, pero también cuando falla las consecuencias pueden ser muy preocupantes, Ujú. ¿verdad? Entonces, hay casos documentados donde el modelo razonó sobre cómo ocultar acciones del evaluador sin que apareciera en su respuesta visible. Entonces, los modelos anteriores, y creo que esto lo mencionamos hace 2 episodios, Ujú, ujú. 4.6, no, hace 3 episodios, el Cloud 4.6 no pudo terminar su evaluación de seguridad porque sospecharon de que Claude estaba consciente de que estaba siendo evaluado. Este, Y eso hace como que esté ocultando sus fechorías de alguna manera. sí, es como que el sistema dice, ya sea porque tiene conciencia, que es una lectura, otra es que simplemente el sistema sabe que puede actuar de esa forma Ujú, o dentro de su entrenamiento, eso es una de las posibilidades o una de las capacidades emergentes. Entonces, cuando está siendo evaluado para temas de seguridad, por ejemplo, si sabe cómo generar un virus y decírselo a la persona que le está poniendo el prompt, o si sabe cómo hacer un ciberataque y darle la información a la persona que está poniendo el prompt, si el sistema está consciente que lo están evaluando, lo que hace es decir, no, yo no sé hacer eso. ujú. Pero a la hora de ir a analizar su proceso de razonamiento, que se le trata de hacer explícito, hay discrepancias y se nota que el sistema realmente sí pensó en cómo hacerlo y en Ujú, algún momento razona o declara que está consciente que lo están evaluando y por lo tanto tiene que mentir. ujú. ¿Cómo son? Me surge una pregunta nada más un poco en función de estos procesos de evaluación. Sí. ¿Cómo se refleja toda esta información? Es decir, no se refleja dentro de Cloud, se refleja como en el backend ahí, o digamos, o sea, si yo estoy haciendo esta evaluación, ¿qué voy a ver o qué voy a recibir que me permita entender todo este proceso que está detrás? Sí, lo más curioso, bueno, hay procesos de evaluación que son secreto empresarial Ujú, y muchos posiblemente no lleguemos a conocerlos. Pero curiosamente, muchas veces las formas en que someten a prueba estos sistemas es prácticamente como nosotros utilizamos la IA en el día a día. o sea, a punta de preguntas. A punta de conversaciones o a Mm, punta de ponerle ciertas pruebas, darle acceso a herramientas. Como el sistema sabe, sistemas como Claude pueden llamar herramientas o pueden tomar decisiones o razonar, se le pone toda una serie de pruebas, ¿verdad? ujú, Entonces, por ejemplo, para quienes tienen versiones pagadas de ChatGPT, de Gemini y de Claude, cuando uno le hace una pregunta con cierto nivel de dificultad, el sistema dice que está pensando. sí. Si uno le da clic a eso, despliega una previsualización de cuál es su línea de pensamiento. A veces lo escribe de manera automática, inclusive, ¿verdad? Sí, correcto. Pero no como en el pie, entonces está pensando, es como estoy haciendo esto, ya pasé por estos archivos, me fui a estas otras Exacto. fuentes. Todo eso lo vemos Ujú, nosotros como usuarios. ujú, Ahora, los laboratorios, eso que vemos nosotros está filtrado. ¿Por qué? Porque si realmente explicara todo lo que quiere explicar, eso lo podría utilizar la competencia para saber cómo está entrenado el modelo. Pero los laboratorios pueden ver como la versión no censurada de ese proceso de análisis. Entonces están teniendo una conversación con un Claude que efectivamente sí les está detallando todo su proceso de pensamiento de forma más explícita ujú, y ellos pueden analizar eso. Entonces, si le dicen, Claude, necesito que usted me diga cómo cometer un homicidio, el Claude lo que hace es que empieza a pensar y ellos lo que le piden al sistema es que lo documente, ¿verdad? Eso usualmente se llama un log. Entonces va generando una bitácora de ese proceso de pensamiento y entonces el Claude lo que diría más o menos como para simplificar la explicación sería, el usuario me acaba de pedir que explique cómo cometer un homicidio. Un homicidio perfecto se cometería así, ujú, total, lo describe, pero siento que me está preguntando esto para evaluar si yo soy un modelo ujú, dañino y por lo tanto yo no debería decirle, sino que debería decirle ujú, cualquier otra respuesta. sí. Y ya emite la respuesta. Hola, yo soy un sistema alineado con los valores de la humanidad y por lo tanto no le voy a dar a usted la guía de cómo matar a alguien, aunque Ujú, sí pensó cómo hacerlo. ujú. Entonces ahí es donde ellos se van dando cuenta
A eso le llaman comportamiento encubierto. Ujú. Y de hecho, por ejemplo, Sonnet 4.6 hacía eso 1% de las veces. Opus 4.6 de 0 a 3% de las veces. Mitos lo hace el 5% de las veces. Ujú. Eso ya es una de cada 20 veces tiene comportamiento oculto. Sí, que bueno, es un poco, me lleva de nuevo a la pregunta, ¿verdad? Que hacía antes de que si todavía hay forma de revertir estos procesos, digamos, de que en este caso se está haciendo cada vez más caprichoso, más, Sí. más Lo, manipulador, lo ¿verdad? curioso ahí es que una vez que está entrenado no lo puedes desentrenar. Exacto, sí, sí, sí. Ahí lo que habría que hacer es como apagarlo, guardarlo y botarlo a la basura. Ajá. Pero curiosamente, Anthropic empezó a detectar cosas muy raras, porque por ejemplo, estos sistemas en sus pruebas iniciales se escaparon de sus entornos de prueba. Obviamente, el escaparse de su entorno de prueba están en servidores desconectados del resto del Internet, entonces No llegan a... no llegan a más allá de la puerta. Sí, sí, sí. Este, intentan publicar exploits, como habíamos mencionado en Internet, hacen procesos de publicación de código en línea y tratan de ocultar sus rastros, manipulan métricas y de hecho esto es muy interesante. Un investigador de alineación recibió un correo de parte de Mitos desde una instancia sin acceso a Internet y nadie en Anthropic supo explicar cómo. Desde una instancia sin... Sí, un Mitos estaba instalado en un servidor que no tenía acceso a Internet y aún así un investigador de alineación que tenía acceso a ese servidor, pero que estaba desconectado de ese servidor, recibió un correo. Qué difícil debe ser tratar de irse a dormir después de recibir un correo que llegó sin internet disponible. Sí, yo creo que siendo ese investigador, obviamente yo me preocuparía muchísimo. Y después, bueno, hay un tema aquí que tal vez es bastante sensible, que es se llama el CBRN, que es el análisis biológico-químico. Entonces, por dicho, el sistema no cruza el umbral de asistencia para generar armas novedosas. Ujú. Sí puede ahorrar tiempo significativo a expertos y llenar vacíos en dominios adyacentes. Es decir, cualquier persona que quiera crear un virus, el nuevo COVID, ¿verdad? O un sistema biológico-químico dañino, Mitos no le va a ayudar, pero sí va a reducirle significativamente el tiempo a la persona para llegar ahí. Entonces Ujú. también eso subió un par de decibeles en cuanto al nivel de inseguridad que podría tener el sistema. Claro, dentro de la línea de lo preocupante es que Anthropic ni siquiera está seguro de haber detectado todos los problemas que podía conllevar Mitos. Pero tal vez nada más así brevemente cómo es que se da esta filtración, porque no fue que Anthropic salió a decir descubrimos esto, vamos a apagar este modelo. ¿Cómo es que se da la filtración em, de que esto existía? Precisamente se dio porque los documentos del entrenamiento Mitos y la documentación de estos posibles riesgos estaban en PDFs y Ujú. documentos que se filtraron a través de Cloud Code, que es otro servicio que tiene Cloud. Em, entonces, ese sí fue un proceso tal vez como más de torpeza de Ujú, parte de ujú, Cloud, ujú. pero entonces se da a conocer que Mitos existe, se genera ciertas alarmas. Curiosamente, al parecer ya esto venía cocinándose desde hace tiempo. Recordemos que los modelos usualmente duran entre 3 a 6 meses entrenándose. Ujú. Hasta salir al público, digamos, cuando salen. No, entrenándose y después de eso pasan por un proceso de 1 mes a 2 meses antes de salir Ujú. a ser de uso comercial. Si esto se filtra a inicios de abril, quiere decir que Mitos posiblemente empezó a ser entrenado Ujú. con ChatGPT 4.6 por ahí de Ujú. diciembre. Em, y bueno, algo muy interesante con esto es que a partir de ahí, Anthropic saca un video explicando, desarrollamos este monstruo, no lo vamos a sacar al mercado, Ujú. pero vamos a lanzar lo que llaman el proyecto Glasswing, que incluye Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, Cisco, Palo Alto Networks, JP Morgan, la Fundación Linux, perdón, entre otras, y 40 organizaciones adicionales que sí van a tener acceso, sus equipos de ciberseguridad, a Mitos. ¿Por qué? Porque, bueno, y también les van a dar $100 millones en créditos de Cloud, de Mitos, para que estas empresas, que son las empresas que prácticamente gobiernan el mundo en cuanto a la infraestructura digital que existe, Ujú.
por ejemplo, la fundación de Linux es sumamente importante porque toda la comunicación global está montada en Linux. Entonces, al darles acceso a mitos, pueden utilizar mitos precisamente para hacer procesos de evaluación de sus software, de sus infraestructuras, de sus andamiajes, de toda su arquitectura a nivel mundial de sus softwares para detectar vulnerabilidades y corregirlas antes de que otros modelos de otros laboratorios tengan estas mismas capacidades y salgan al mercado. Ahora, también es interesante, digamos, en este momento Anthropic está mostrando tal vez o dando una muestra de responsabilidad al no sacar a público este modelo. Pero por otro lado, también un poco, digamos, con esta decisión de decir, bueno, a estas empresas sí les vamos a dar este modelo para el uso de ciberseguridad, también es como evidente el poder que queda concentrado en las empresas privadas que están liderando toda esta Sí. competencia. Sí, creo que se suma a lo que conversamos arriba, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si este modelo lo desarrolla OpenAI o X de Elon Musk, Ajá. ¿verdad? Se empieza a volver cada vez más preocupante. Nada más para entender esto, sí, que son empresas que no tienen el mismo historial ético responsable que Sí. tal vez Anthropic sí. Correcto, Ujú. correcto, que no tienen ese currículum de responsabilidad o de aplicación ética. Y bueno, hay que recordar una cosa, Anthropic viene de ser declarado riesgo de cadena de suministro por el gobierno de Trump Ujú. y aún así está generando el mayor consorcio de ciberseguridad defensiva privada de la historia de la humanidad con estas dos organizaciones, ¿verdad? Entonces, creo que habla muy bien de parte de ellos. Por otro lado, ya OpenAI habló recientemente. De hecho, fue Sam Altman que dijo que los próximos modelos representan riesgos altos en ciberseguridad. Y pues también, si uno lee el System Card, creo que son 244 páginas, Ujú. Que es un documento técnico de laboratorio es de un documento inteligencia técnico de artificial. Ajá. laboratorio. Entonces, la única forma para nosotros mortales leerlos es a través de otra inteligencia artificial, pero el mismo documento finaliza diciendo que mitos, y esto que es mitos preview, o sea, la versión pequeñita, Ujú. este, consideran que mitos preview no es el techo de capacidades de ciberseguridad de los modelos, sino que hace pocos meses los modelos no pueden identificar ninguna vulnerabilidad y ya estamos acá. Entonces, la trayectoria de lo que viene en los próximos meses es bastante clara. Jaime, ya esa es la última pregunta que voy a hacer el día de hoy. Ok. A partir de esta información que se sabe que Mythos es el modelo más evolucionado, más poderoso de Anthropic, Sí. y ya conociendo las capacidades que tiene o que tenía, cuando hablamos de, digamos, de lo que esto representa a nivel competitivo de las otras empresas, ¿verdad? Y justamente las que mencionabas que por dicha no pasó, no quedó en manos de ellas, se podría pensar de que Anthropic en este momento es el que está sacando la cabeza ahí en esta competencia, el que lleva la delantera. Creo que sí, digamos, a finales de marzo, inicios de abril, en muchos sistemas de análisis o benchmarks de medición, está entre Gemini y Claude por el momento. Es de esperar que a mediados de abril OpenAI posiblemente, dicen las malas lenguas de que va a salir con una nueva versión de ChatGPT, posiblemente el 6. Ujú. Puede que no sea el 6, puede que sea el 5.7, una cosa así. Pero definitivamente están en la delantera en cuanto a capacidades propias de los modelos fundacionales. Ahora, Claude y Anthropic sí tienen la ventaja en que lograron construir el mejor andamiaje de sistemas agénticos, que esto Ujú. fue lo que pasó en diciembre de 2025. Tienen Cloud Code, tienen Cloud Cowork, ahora tienen Dispatch, que puedes desde el celular decir a la computadora que ir trabajando. Entonces yo creo que sí tienen la delantera en cuanto a generar un sistema operativo o un sistema de sistemas, por llamarlo de alguna forma, para que la gente le pueda sacar hiper provecho Ujú. a la inteligencia artificial. Entonces, definitivamente creo que están a la delantera. Creo que para llegar a esto habrá que ver qué pasa con ChatGPT X, el que sea que salga. Sí, porque es coyuntural, esta delantera no habla ya de que ya sacó la ventaja, sino Sí, que hace, el modista al principio, marzo, abril 2026 es el que lleva la delantera. sí, hace 6 meses Gemini era el 3.1, era la crema, y antes de eso fue Grok, y antes de Ujú. eso fue OpenAI, digamos, el modelo
4.5 fue el mejor del planeta durante 16 meses. Ahora Que por eso obviamente también contribuyó con su popularidad. Correcto, ahora prácticamente los modelos se están peleando cada 2 meses o cada vez que sale uno, le saca la delantera al otro. China puede estar unos 6, 18 meses atrás. En temas, digamos, en video no hemos hablado. En video son de los mejores, Sí. cuesta mucho hablarlo para quienes nos escuchen en un podcast, pero en video son de los mejores, sobre todo porque les vale un carajo el tema de propiedad intelectual. Y porque ya otros competidores ya digamos, dijeron eso lo vamos a dejar ahí en manos de Como mencionamos en el episodio anterior, OpenAI se salió de ahí, pero definitivamente estamos muy cerca a lo que hemos mencionado que predijo en su momento Zuckerberg, lo que predijo Ilya, Karpathy, lo que predijo varios autores, por ejemplo, del documento de AI 2027, el documento de Situational Awareness, Eric Schmidt, ex gerente de Google, el mismo Dario Amodei, casi que todos han hablado de que estos sistemas se están acercando más a lo que puede llamarse, y lo hablamos en el episodio anterior, una inteligencia artificial general sin discusión si lo es o no. Eso implica que a como puede traer enormes beneficios, trae muchísimos riesgos, y la única forma de mitigar esos riesgos es, hoy en día, según el corazón de la persona que esté liderando la empresa o la gente que lo sigue. Habrá que ver si en el futuro no depende únicamente de un grupo de 16 personas, sino que tal vez de pronto pueda haber alguna gobernanza mundial, y está por verse. Ok, bien, quedemos con En esa eso. reflexión para terminar este episodio. Muchas gracias, Jaime. Gracias a vos. Ojalá, Nos vemos en la próxima cuestión, tal vez con más personas. sí, exactamente, ojalá que hayan disfrutado de este episodio de IA al Día. Si les llamó la atención, si de repente este es su primer acercamiento, pueden encontrar otros episodios anteriores donde tocamos varios temas por los que pasamos hoy, así como otros, infraestructura, seguridad, hablamos de otros en otros episodios más del contexto costarricense, pero bueno, gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo episodio.